Adoniram Hudson fue el primer misionero estadounidense en el extranjero. En su juventud, él dijo a sus padres: prefiero ir al infierno antes que ser pastor. Así lo dijo. Sin embargo, después de la muerte de su mejor amigo y un proceso de disciplina que el Señor tuvo con él, fue confrontado con su destino eterno. Por la gracia de Dios, se convirtió a Cristo en una edad muy joven. Y desde ese momento, Dios colocó en su corazón un gran deseo por el evangelismo. Dejó su profesión como docente y sus planes de ser un hombre reconocido. Su padre quería que fuese un pastor, pero él ya no quería ser un pastor, quería ser un misionero. Así que escuchó él acerca de las misiones transculturales en la India y escuchó de un misionero llamado William Carey. William Carey era un hombre que estaba trabajando, evangelizando en la India por primera vez, el primer misionero y el que es hoy considerado el padre de las misiones. Él escuchó a Adoniram de las maravillas que Dios hacía en lugares muy lejanos al suyo. Por la gracia de Dios, varios ministros se unieron para enviar a 6 misioneros, los primeros 6 misioneros estadounidenses, a una misión en la India. Y Adoniram se casó con su esposa el 5 de febrero de 1812 y 3 días después estaba subiendo al barco que lo llevaría a la India. Era una nación inhóspita en donde no se había predicado el evangelio jamás. Sin embargo, los planes de Adoniram cambiaron. Ya no iba a ser el destino final la India, sino la nación vecina, Birmania. Actualmente hoy es el país de Myanmar. En ese lugar comenzó la traducción de la Biblia al idioma birmano. Después de una gran travesía llegó a este lugar y en una labor que Dios le impulsó a realizar, junto con su esposa, comenzaron a traducir la Biblia al idioma birmano. Pero toda esta labor claramente traería pruebas. Allí comenzaron pruebas muy difíciles que tuvo que enfrentar. Enfrentó la muerte de 3 de sus compañeros misioneros, presenció que el 4.º miembro del equipo misionero cayó en locura y desertó de la misión, perdió sus 2 primeros hijos, enfrentó enfermedades mortales, naufragios, hambre, estuvo a punto de morir en varias ocasiones, estuvo encarcelado por los nativos y quizá la prueba más dura fue la muerte de su esposa mientras estuvo lejos de casa por un par de meses. Él recibió una carta en la que le anunciaban que su esposa había fallecido 2 semanas atrás. No pudo darle sepultura o siquiera despedirse. Y en ese momento, claramente, pudo tener la tentación de desertar y decir no más. Pudo decir hasta aquí voy, Señor. Pero de manera incomprensible, para cualquier persona con sentido común, fue impulsado por Dios a completar la traducción de la Biblia al birmano de una manera más diligente. Y esta labor fue usada por Dios para tener la primera traducción en el idioma birmano que duró durante un periodo de 80 años, en el cual muchos birmanos vinieron a Cristo. Asimismo, completó un diccionario de inglés birmano para entrenar al equipo misionero que vendría a reemplazarle en la evangelización allí. Inició un movimiento entre los cristianos para el envío de misioneros a otras naciones de la tierra. ¿Cree usted que hay propósito en medio de las pruebas de un cristiano fiel? ¿Realmente lo cree? El perseverar bajo la prueba trae grandes recompensas. Y no solo son para Adoniram o el apóstol Pablo o para los apóstoles o para la iglesia primitiva, sino para cada uno de los que hoy estamos aquí que creemos en Jesucristo como Señor. Cada cristiano fiel en este mundo es ejercitado en medio de las pruebas para traer gloria al nombre de Jesucristo. Y con esto en mente, le invito a que juntos leamos el texto el día de hoy y oremos al Señor para que comprender esas 2 recompensas que los creyentes tienen al perseverar bajo la prueba. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Oremos.
Amado Señor, hoy nos acercamos delante de ti, agradeciéndote por el privilegio que nos das de abrir las Escrituras, de tenerlas en nuestro idioma, poder entender que allí está tu voluntad revelada. Gracias, Señor, por este pasaje. Confío, anhelo que tu Santo Espíritu lo aplique en mis hermanos para que puedan ellos encontrar fortaleza, ánimo en medio de las dificultades, en medio de las pruebas que experimentan, y asimismo les des la determinación y la convicción para soportar las tentaciones que vienen en medio de su vida diaria. Gracias, Señor, por tu obra y porque tu palabra jamás vuelve vacía. En el nombre de Jesús confiamos que tú nos darás sabiduría. Amén. Bueno, con esta historia y con este texto podemos imaginar que el creyente que persevera bajo la prueba encuentra gozo en el presente y una gran recompensa en el futuro. El día de hoy vamos a ver dos recompensas que los creyentes obtienen cuando perseveran bajo la prueba. Pero antes de ver esas dos recompensas, lo primero que nosotros encontramos en el pasaje es la palabra bienaventurado. Y la palabra bienaventurado, tanto para nuestro amado Señor Jesucristo como para el contexto judío, es una palabra de bendición. Sí, una palabra de bendición. Significa literalmente feliz o dichoso, pero es una palabra que utilizan para bendecir. Alguien mayor bendice a alguien y mostrando su aprobación y mostrando sus buenos deseos para con esa persona. Y Santiago dice bienaventurado. Veamos que esta es una palabra de bendición a lo largo de las Escrituras. En primer lugar, es la misma palabra que usó Moisés antes de su partida con Dios y que usó para bendecir al pueblo de Israel. Veamos Deuteronomio 33, 29. Se las voy a leer. Dice, dichoso tú, Israel, ¿quién como tú, pueblo salvado por el Señor? Él es escudo de tu ayuda y espada de tu gloria. Tus enemigos simularán someterse ante ti, y tú hollarás sus lugares altos. Esa palabra dichoso, esa palabra feliz, esa palabra es la que este texto nos ofrece, que podamos encontrar gozo en medio de las pruebas. Es como si Santiago siguiera insistiendo en este primer capítulo acerca de tener sumo gozo en medio de las pruebas. Y esta palabra dichoso aparece como una bendición de Moisés a la nación de Israel. Moisés destaca que Israel fue un pueblo privilegiado. La presencia y gloria de Dios estuvieron con ellos desde tiempos inmemoriales. Experimentó Israel varias veces el poder de la salvación de Dios. Y Él mismo, Dios mismo, se hizo carne en medio de ellos. Tuvieron el privilegio de conocer a nuestro Señor Jesucristo. Fueron felices y dichosos porque recibieron la bendición y el favor de Dios. Esta palabra bienaventurado también se encuentra en Job. En Job 5:17 encontramos unas palabras que dice Elifaz, uno de los amigos de Job, y quien tenía conocimiento acerca de Dios. Él reconoce que hay un buen trato para aquellos que son corregidos por Dios. Job 5:17 dice, he aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso, porque Él inflige dolor y da alivio. Él hiere y sus manos también sanan. Y este texto también utiliza la palabra bienaventurado. Y noten que esa palabra no siempre significa tener alegría. En este caso también incluye reprensión, requiere disciplina, pero comunica aquella prosperidad y aquella felicidad final que van a experimentar los creyentes que han sido ejercitados en esa disciplina del Señor. Es una felicidad que también incluye el favor de Dios. Así que es una palabra de bendición. Ser bienaventurado no es solamente tener alegría, pues esa es una emoción pasajera. Ser bienaventurado es más que la alegría, porque la alegría es un sentimiento momentáneo, que viene un momento y de repente se va. Ser bienaventurado es tener la bendición de Dios. Un creyente puede estar triste en sus emociones, pero puede ser bendecido por Dios también. No deja de ser bendecido. Si es un creyente que persevera fielmente bajo las pruebas, tiene la bendición de Dios. Así que las emociones varían según las circunstancias de la vida,
pero la bienaventuranza permanece. En tercer lugar, seguro recuerdan que la palabra bienaventurado también la utilizó nuestro Señor Jesucristo. Y en el Sermón del Monte, cuando Él proclamó las bienaventuranzas, habló de los pobres en espíritu, habló de los que lloran, Él habló de los humildes, de los que tienen hambre y sed de justicia. Él habló de los misericordiosos. Habló de los que procuran la paz, de los limpios de corazón y de los que han sido perseguidos por causa de Jesucristo. Y a todos ellos, Jesucristo mismo les considera bienaventurados. Así que en medio del dolor hay bienaventuranza. En medio del dolor para un creyente que es fiel a Jesucristo, hay bendición. Porque Jesucristo está allí en medio de las pruebas. Así podemos observar que ser bienaventurado significa ser feliz y dichoso, pero no al estilo terrenal del mundo, sino ser feliz y dichoso al contar con la bendición de Dios. Describe el completo estado de satisfacción de una persona que encuentra su felicidad en Dios. Y bienaventurados son los creyentes fieles. Esto es lo que nos recuerda Santiago en este pasaje. En medio de las circunstancias de exilio, persecución, hambre, angustia que vivieron nuestros hermanos en el primer siglo, a quienes eran los destinatarios de esta carta, a ellos les anuncia que hay bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Pero, ¿qué es esto de perseverar en medio de las pruebas? Usted se lo preguntará. Bueno, para comprenderlo, en primer lugar, debemos entender qué es una prueba. Y ya hemos hablado acerca de ello en un estudio anterior, pero ha pasado un tiempo. Recordemos qué es una prueba. Santiago 1, del 2 al 3, dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe o de vuestra fe. Allí estamos hablando de que no es cualquier prueba, es una prueba de fe, que Dios permite en un momento determinado para los creyentes, con un propósito específico. No es el sufrimiento o el mal que experimenta el mundo en general. Las pruebas son algo que experimentan los creyentes con el permiso de Dios, con el propósito que tiene Dios para madurar a ese creyente. Este texto nos muestra que la prueba no es solo una dificultad, sino es la prueba de la fe, para saber si es genuina y verdadera. La palabra original en el griego tiene dos matices que nosotros los encontramos en las palabras en español y que están separadas: prueba y tentación. Prueba y tentación son palabras diferentes en el español, pero en el griego están allí amalgamadas. La palabra prueba incluye ambos matices. Así que la prueba es cuando alguien está pasando por un momento de dificultad y puede ser tentado a desfallecer, a desmayar, a dejar su fe. Y por otro lado también la prueba es la tentación misma. Cuando somos llevados a desviarnos de la voluntad de Dios por algún placer mundano o por algún pecado. Estos dos matices están incluidos dentro de la palabra prueba. Y con esto en mente, podemos ver también que si alguien tiene la traducción de la Reina Valera, allí aparece bienaventurado el hombre que persevera en la tentación. Aparece la palabra tentación, ¿sí? Es por esos dos matices que están involucrados en la misma palabra. La palabra prueba que utiliza Santiago se refiere a cualquier dificultad en su vida como creyente que pueda tratar con su fidelidad a Cristo. Puede ser una enfermedad física, puede ser dificultades económicas, puede ser la pérdida de un ser querido, entre otras muchas y dolorosas. Pero también incluye las tentaciones, las acciones de su vida diaria que lo conducen a actuar fuera de la voluntad de Dios. Existen circunstancias adversas que llegan de repente y que lo tientan a pecar, ya sea cometiendo un pecado que puede incluir el quejarse y el cuestionar a Dios. Esas circunstancias son pruebas. Todas ellas lo ponen en una situación de prueba a su fidelidad a Cristo. Entonces, perseverar bajo la prueba significa resistir, soportar, aguantar firmemente como creyente en la fidelidad y la obediencia a Cristo en medio de cualquier circunstancia. Perseverar bajo la prueba es cuando usted se mantiene firme y alejado del mal,
aun cuando se siente débil. Perseverar bajo la prueba es cuando usted tiene la seductora tentación delante de usted, pero la rechaza porque su amor por Cristo es mucho mayor. Perseverar bajo la prueba es honrar y reverenciar a Dios en medio del sufrimiento que usted experimenta. Perseverar bajo la prueba es cuando usted agradece a Dios por esas circunstancias adversas y continúa confiando en Él, sabiendo que Él tiene propósitos en su mente y en su sabiduría infinita, y que aunque no se comprendan, se darán como resultado de esa prueba. Y usted se preguntará, ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo perseverar bajo las pruebas? Quizá usted recuerde que en nuestros estudios anteriores vimos algo de ello. ¿Cómo perseverar en las pruebas? ¿Cómo hallar gozo en medio de las pruebas? Yo les traigo un breve resumen. Lo primero es teniendo una mente informada, que por las Escrituras sabe que todo está bajo el control providencial de Dios. Lo segundo es con una actitud paciente, permitiendo que la paciencia tenga su perfecto resultado, que genera madurez en el creyente. Lo tercero es confiando en Dios, no dando lugar a la duda, sino antes bien pidiendo sabiduría a Dios si es necesario, antes que dudar de Él. Y cuarto, gloriándose en el Señor, entendiendo que usted depende de Él completamente y que saldrá de la dificultad no por sus propios medios y sus propias fuerzas, sino confiando en Jesucristo. Hasta este punto, Santiago ha exhortado a los creyentes a responder a las pruebas con gozo, porque la prueba produce cualidades valiosas en medio de los creyentes. Piensen en esto. ¿Cómo se producen los diamantes? Con altas temperaturas y altas presiones en el centro de la tierra, debajo de un gran cuerpo de tierra. Son presionados a altas temperaturas cerca del magma del volcán. Y allí, en medio de estas condiciones inhóspitas, sale un diamante brillante. Imagínese la mina de un lápiz que es de grafito, que está normal en la mano de quien la usa, que se cuida, se guarda en una cartuchera, pero imagínese esa mina de grafito sometida a alta presión, a alta temperatura. Ese grafito tiene el potencial de ser un diamante. Aunque parece blando, puede llegar a ser un diamante. Y asimismo, las pruebas son como ese proceso de formación de diamantes que utiliza Dios. Son situaciones difíciles, son situaciones inesperadas, son situaciones que asimismo son tentaciones, las cuales prueban nuestra fe. Pero después de ser probada esa fe, podemos encontrar virtudes nuevas, madurez mayor, fidelidad a Cristo, confianza en Dios, dependencia de Él. Sumado a esto, en la segunda parte del versículo, Santiago se enfoca en el resultado de la perseverancia, en la culminación futura de la bienaventuranza. Y aquí aparecen dos recompensas para el creyente que persevera bajo la prueba. ¿Cuáles son esas dos recompensas? Leámoslo juntos. Santiago 1:12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Santiago ha anunciado al creyente que perseverar bajo la prueba es algo bueno y es digno de bendición de Dios. Pero también allí utiliza la palabra ¿por qué? Está diciendo la causa, ¿por qué somos bienaventurados? Santiago está indicando las causas por las que un creyente fiel es bienaventurado. Y esas causas son dos recompensas a la perseverancia de los creyentes. Uno pudiera preguntarse, ¿acaso nuestra obediencia a Cristo no debe ser pura y desinteresada? ¿No necesitaría yo tener más recompensas? Ya tengo todo en Cristo. No necesitamos escuchar de más recompensas y es cierto. Esa sería una muy buena objeción. Esto se debe a que hay personas que realizan acciones únicamente buscando una recompensa. Hay personas que acuden a Cristo temporalmente por algún interés material, por un milagro, algo pasajero, quizá por alguna provisión material o que lo libre de una enfermedad. Hay otras personas que sirven a Dios con un beneficio egoísta. Buscan
algo para ellos. Y esto no se trata de las recompensas que tiene en mente Santiago. Son diferentes. Las recompensas del pasaje son solo para los creyentes, para los verdaderos hijos de Dios. Así como los lobos no podrían atesorar el comer los verdes pastos de un redil, asimismo ellos no se saciarían. Solo las ovejas pueden atesorar los pastos verdes que les ofrece el buen pastor. Asimismo, estas recompensas son para creyentes. Son recompensas que Dios ha decidido dar en su infinita gracia y misericordia y que las da por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esas recompensas? De seguro los creyentes nos deleitaremos bastante al estudiarlas. La primera, así como lo dice el texto, es la aprobación de Dios. La primera recompensa de perseverar bajo la prueba es la aprobación de Dios mismo. La frase, una vez que ha sido aprobado, que aparece allí en el pasaje, indica que la persona es aprobada, pero no indica quién la aprueba. En el original no aparece la palabra Señor, no aparece la palabra Dios. Sin embargo, por el contexto de la carta y por el trasfondo judío de Santiago, se deduce que es Dios mismo quien da la aprobación a una persona. Porque solo Dios puede determinar qué es lo bueno y qué es lo malo. Él es la verdad absoluta y el estándar completo de verdad. Él es quien determina quién es fiel y quién no es fiel. Él es quien puede aprobar. Imagine la escena. Su creador, quien hizo las complejidades del universo, es quien lo aprueba. Esto es lo que transmite el pasaje. Quien conoce sus secretos más íntimos, quien conoce su personalidad, quien conoce hasta el más perverso de sus pecados, Dios es quien lo prueba y también Dios es quien lo aprueba. ¿Puede imaginarse esa escena? El texto dice que el cristiano perseverante es aprobado. Y esta palabra en el original se usa para algo que ha sido probado y es genuino. La palabra aprobado se utiliza en ese contexto a las monedas de la época en la nación de Israel. Eran echadas en el horno para probar su pureza. En el horno ustedes saben, es un lugar lleno de calor, de fuego. Esas monedas se echaban en el crisol, se ponían un fuego muy elevado para que se derritieran, y a medida que se derretían, iban apareciendo otras partículas que no se derriten, que son la escoria, lo que está mal, las impurezas. Esas quedan en la superficie y se pueden retirar fácilmente para que el metal, lo valioso, el oro o la plata, pueda salir limpio, sin impurezas. Si hay otro tipo de metal, también quedaba en evidencia, quedaba sólido y por tanto se podía retirar. Esa palabra aprobado se utiliza para probar la pureza de los metales de la época, de las monedas de la época. Así se comprobaba si la plata y el oro eran realmente puros y valiosos. Y Dios hace algo similar con los creyentes. Es quien otorga la salvación. Dios es el autor de la salvación. La salvación es por gracia completamente. No hay ninguna obra en medio. La única obra es la obra de Jesucristo. Y cada persona que ha sido salvada por Dios no tiene méritos delante de Él. No tenemos algo de que jactarnos delante de Dios. Dios es quien regenera. Dios es quien cambia nuestra naturaleza. Dios es quien en medio de las pruebas también nos purifica. Poco a poco el pecado, esas impurezas del pasado van menguando después de que somos salvados por el Señor. Comienza el proceso de santificación y esas impurezas del pasado van menguando. El pecador ahora regenerado ya no peca igual que antes. Ve cómo su pecado disminuye en frecuencia, en intensidad. Dios le permite pasar por pruebas para refinarlos cada vez más. Y es allí donde cada creyente tiene la oportunidad de crecer en el carácter de Cristo y su madurez. La responsabilidad del creyente por su santificación permanece durante esas pruebas. Sí, Dios permite las pruebas, Dios también te ha dado las capacidades para salir de esas pruebas. Y las capacidades no necesariamente son habilidades naturales tuyas. Dios te ha dado el Espíritu Santo. Dios te ha dado la sabiduría de las Escrituras. Dios te ha dado comunión con Cristo. Dios te da la llenura del Espíritu Santo para que puedas vencer el pecado que hay en ti. No por tus fuerzas, sino por lo que Dios te ha dado.
Es tu responsabilidad. De hecho, es un mandato llenarnos del Espíritu Santo, como lo hemos estudiado en Efesios. Si quiere crecer en carácter y madurez, aproveche cada oportunidad que le da Dios en las pruebas. Aprovéchelo. Usted tiene la oportunidad de mostrar fidelidad a Dios en medio de esas pruebas. Usted tiene la posibilidad de aprender a rechazar el pecado en medio de esas pruebas. E incluso tiene la posibilidad de servir a otros en medio de esas pruebas. ¿Quiere ser un siervo de Dios? En medio de las pruebas usted puede servir a Dios. ¿Cómo? No, es que este carro me cerró y yo entonces voy a salir y me airo y voy a gritar y voy a maldecir. No, no maldigas, bendice. Gracias, Señor, porque tú me das esta prueba para formarme, para que yo deje la ira a un lado. En vez de maldecir a alguien, puedes bendecir a alguien. Y así, cada oportunidad, cada prueba que te llega en la vida es una posibilidad de servicio a Dios y asimismo de santificación. Piensa en todas las cosas que no le gusta hacer en su día normal. ¿Qué no le gusta hacer? De pronto lavar platos. Y llega la mamá o llega el esposo, la esposa, le piden el favor de que lave los platos. Tiene la posibilidad de hacer las cosas bien para el Señor, de ser fiel en medio de esa prueba. Es una prueba muy simple, muy sencilla, pero usted se puede ver tentado a desobedecer a sus padres o desobedecer también a su esposo. Puede también verse involucrado en no tener consideración con su esposa. Allí, el pecado aprovecha cualquier ocasión, pero usted tiene la posibilidad de ser fiel y pensar en el bienestar del otro. Pruebas tan pequeñas como pruebas muy grandes cuando te puedes ganar 100 millones de pesos si firmas un contrato que sabes que es ilegal, en corrupción. Pueden venir pruebas pequeñas, pueden venir pruebas grandes. Lo cierto es que en cada una de ellas los creyentes fieles se mantendrán firmes en el Señor y allí encontrarán madurez y carácter. Ser aprobado es un término que también utiliza Pablo para recordar a los discípulos su necesidad de perseverar en la vida cristiana. Y en el caso de su exhortación a Timoteo, él también utiliza esta palabra, aprobado. Veamos 2 de Timoteo 2:15. Un poco antes de Santiago. Dice así la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. En este pasaje Pablo manda a Timoteo a ocuparse de ser aprobado por Dios. Y nótese que le anima a realizarlo con diligencia. Es una actitud consciente y con esmero, no es una actitud laxa y perezosa. Hay que presentarnos delante de Dios aprobados. Y esta frase no deja lugar a la pasividad. Es una actitud impulsada por el Espíritu Santo, quien coloca en el corazón del creyente ese deseo ardiente de ser fiel a Dios. Este pasaje nos muestra dos cosas. En primer lugar, las tentaciones y las pruebas, en ambas circunstancias, los creyentes no deben olvidarse de ser diligentes en ocuparse de su santificación, acercándose a Dios. Tienen el mandato de ser llenos del Espíritu Santo, saturándose de la palabra de Dios, evitando embriagarse con los afanes y los deseos de este mundo, sino antes bien siendo diligentes en confiar sus cargas al Señor. Y en segundo lugar, también es una palabra que aplica a los servidores de la iglesia. No deben olvidar que son siervos de Cristo y son llamados a ser irreprochables. No solo delante de los hombres, eso es fácil ponerse un disfraz, sino delante de Dios, quien realmente es quien aprueba a los siervos de Dios. Los pastores maestros deben enseñar con fidelidad la palabra de Dios y con precisión. Debemos buscar siempre la aprobación de Dios antes que la aprobación de los hombres.
Por otra parte, también el texto nos indica que la aprobación no vendrá de uno mismo. Y Santiago, si volvemos al pasaje, Santiago 1:12, nos muestra que la aprobación viene de Dios. Y les leo 2 Corintios 10:18. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien el Señor alaba. La verdadera recompensa para los creyentes es la aprobación de Dios. No te aprobarás tú según tus logros ni deseos, ni los recuerdos satisfactorios que pudiste tener de placer en esta vida. Eso no te va a dar aprobación, sino que el Señor Jesucristo será quien te apruebe en aquel día. ¿Y cómo puedes medir si eres aprobado? Bueno, aquí encontramos entonces que esa primera recompensa que puede tener un creyente es la aprobación de Dios. Seguro que hemos escuchado la parábola de los talentos. Y al momento de que la leemos, vemos cómo 2 de ellos fueron fieles y uno simplemente escondió el talento bajo tierra. Y a estos 2 hombres que fueron fieles, ¿qué les dijo el Señor? Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién quisiera recibir esas palabras de parte de su Creador? ¿Quién quisiera recibir esas palabras de parte de Jesucristo, su Salvador? ¿Quién quisiera recibir esas palabras? Todos los creyentes anhelamos el día en el que podamos estar delante de Cristo y podamos ser aprobados por Él. Que Él nos diga que fuimos fieles, a pesar de todas las pruebas que podamos tener en este mundo. La fidelidad, eso es lo que deseamos cuando estemos delante de Cristo. Cristo es nuestra recompensa mayor y Él en su misericordia también llama fieles a aquellos que perseveran bajo la prueba. Ahora veamos la segunda recompensa. Es la corona de la vida. La corona de la vida es entregada por gracia. Y más que pensar en recibir una corona de oro gigante, como la llevan quizá algunos reyes a lo largo de la historia de la humanidad, es una corona que simboliza algo. No es solo un trozo de metal que perece en este mundo. Dios quiere entregar esta recompensa a sus hijos adoptados en Cristo. Cristo es nuestra recompensa, pero con Cristo también viene esa corona de vida. Es una corona que Dios dará después de la aprobación de Dios y la dará al final de los tiempos, en el cielo. Es una promesa escatológica. La dará en la vida eterna y es para los creyentes, para todos los verdaderos creyentes, pues todos los creyentes perseveran hasta el final. Es probable que el término corona es diferente a esa pieza de oro que nos imaginamos. Más bien se puede referir en el contexto, en la época de Santiago, a una corona de laurel que ganaban aquellos deportistas, aquellos que se entrenaban durante mucho tiempo para participar de una competencia y recibían esa corona como premio, como galardón por haber ganado. Es una corona de hojas de laurel, quizá ese es el contexto en la época. Sin embargo, Santiago no se queda diciendo solamente que es una corona. Bueno, nosotros sabemos que Pablo también utiliza el término corona y habla de premios. Y en uno de los pasajes que se relaciona mucho con este pasaje de perseverar bajo las pruebas, encontramos que Pablo también utiliza el término corona. 1 Corintios 9:25. Les invito a que vayamos ahí y lo leamos juntos. 1 Corintios 9:25. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible, una corona eterna, una corona que no perece. Así que no es un trozo de metal y tampoco es una hoja de laurel, es mucho más que eso. Pero aquí en la esencia de este pasaje, lo que explica el apóstol Pablo es que así como en lo terrenal, muchos deportistas y muchas personas se lanzan a entrenarse durante un largo tiempo para una sencilla competencia, para obtener un premio. Asimismo, nosotros como creyentes debemos ver esta vida como la oportunidad que Dios nos da
en la que somos probados, en la que podemos perseverar para algún día tener una recompensa, y esa recompensa es nuestro Señor Jesucristo. Realmente vale la pena que un deportista se abstenga de su alimentación, se abstenga de tener salidas de compartir con sus familiares y amigos, se abstenga de cualquier tipo de diversión para entrenarse y entrenarse y entrenar su cuerpo y ponerse más fuerte. Y eso era lo que hacían. ¿Realmente eso tenía sentido para recibir una corona de laurel? ¿Para recibir unas hojitas en medio de quizá un alambre puesto en su cabeza? Algo que perece y que seguramente no le duraría más de un par de años. Es algo absurdo. Quizá muchos lo hacen hoy en día. Se lanzan en algunos proyectos que pintan una muy buena recompensa, pero descuidan que más que los proyectos terrenales que tienen, Dios tiene un proyecto para cada uno de los cristianos y es santificarnos en este mundo para algún día presentarnos perfectos delante de Cristo como su iglesia. Ese es el proyecto que realmente debe tener prioridad en nuestras vidas. Si por una corona de laurel muchos jóvenes, muchas personas se apartaban para entrenar fuertemente día a día y se abstenían de comidas, de descansos, etc., si todo esto era para una corona corruptible, ¿cuánto más lógico es abstenernos del pecado y guardarnos en fidelidad bajo la prueba para alcanzar una corona incorruptible? Mucho más lógico. Y hasta aquí hemos hablado de una corona, pero la frase indica que es una corona de vida. Comprendamos qué significa esto. Leyendo un pasaje que también habla de esta corona de vida, encontramos un pasaje paralelo, se encuentra en Apocalipsis, yo les invito a que vayan, Apocalipsis 2:10, es un pasaje en el cual el Señor Jesucristo le hace la promesa de la corona de vida a la iglesia de Esmirna. Apocalipsis 2:10 dice: no temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Qué anuncio tan dramático, tan intenso, tan difícil para ellos. Algunos serían echados a la cárcel y serían probados. Tendrían 10 días de prueba. Pero la demanda que hace el Señor Jesucristo a ellos es: sean fieles hasta la muerte, sean fieles hasta la muerte, y Él les dará la corona de la vida. En ese pasaje acerca de la corona de la vida, el teólogo Simon Kistemaker mencionó lo siguiente: es probable que la expresión fuera idiomática y puede traducirse como la corona que es la vida, como si esa palabra, la vida, estuviera explicando lo que simboliza, lo que significa la corona, la vida. Entonces, de esta manera se puede entender que no es una corona física, sino que es la vida eterna, la plenitud de la vida del creyente, la vida eterna. Esa corona de vida se refiere a la vida eterna en la presencia de Cristo. El sufrimiento en este mundo es tan pequeño que no se compara a las recompensas que tendremos en el cielo. Y el gozo de ser probados delante de Dios y aprobados delante de Él por el sacrificio de Cristo, que es completamente pleno. ¿Por qué dejar de ser fieles en las pruebas cuando tenemos tan grandes promesas de Dios? Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Dios ha sido fiel y Él cumplirá sus promesas. Vemos que esa corona de la vida es algo que Dios ha prometido a los que le aman. Desde el inicio, Él reveló su misericordia. Dios ha prometido tener misericordia de aquellos que le aman. Así dijo el Señor en Éxodo 26. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y también está escrito que esa misericordia que Dios promete
para aquellos que le aman y guardan sus mandamientos es real, porque el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Espero que hasta este punto usted, así como yo, desee ser un creyente bienaventurado para recibir la aprobación de Dios y la vida eterna en la presencia del Señor Jesucristo. Sin importar la circunstancia, que usted desee hallar el favor de Dios, uno que es duradero y uno que tiene recompensas eternas. Que en medio de la prueba usted aproveche esa oportunidad que Dios le da de glorificarlo a Él, antes que caer en medio de la tentación, de la queja o de apartarse de la devoción al Señor. Bienaventurados son aquellos que perseveran en medio de las pruebas y que se sobreponen a las tentaciones. Son bienaventurados los creyentes, porque se encuentran bajo la bendición de Dios. Y si usted no es creyente, ¿qué espera para venir a Cristo? ¿No se ha dado cuenta que las pruebas, el dolor y el sufrimiento en este mundo son la consecuencia del pecado? Y que el pecado del hombre no solamente ha causado el mal en este mundo, sino que también su pecado le está causando no solo sufrimiento terrenal, sino una muerte eterna. Solamente puede encontrar bendición y favor en Jesucristo. Su verdadero consuelo es Jesucristo. El pecado del hombre no solo ha causado el mal y el sufrimiento de este mundo, su pecado le está causando consecuencias terrenales tan grandes y al final le causará la muerte eterna. Por cuanto la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna por medio de Jesucristo. Mire aquel Dios encarnado que se hizo hombre para pagar por el pecado. Mire el sufrimiento que tuvo en la cruz, la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Mire la herida que Él tiene en sus manos y atesore el sacrificio que hizo. Entienda que por medio de su sufrimiento, Él nos salvará del sufrimiento eterno, de estar lejos de Dios en un castigo eterno. Su enemistad con el Dios eterno le traería un castigo eterno. Y solo hay un camino de reconciliación que es Jesucristo. En vez de consolar sus lágrimas con las mentiras vanas de este mundo, encuentre esa respuesta suya en arrepentimiento y fe por amor a Jesucristo. Arrepiéntase de su pecado y crea en Jesucristo. Usted ha sido llamado a venir a la verdad. Solo Dios puede dar a los creyentes una gracia abundante para perseverar en medio de las pruebas y obtener la recompensa de vivir con Él para siempre. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad y en medio de ella tú nos alientas a perseverar en medio de las pruebas, para que ya no nos apartemos de tu voluntad, sino que podamos seguir adelante con fidelidad en medio de las pruebas que tú colocas día a día. En cada tentación, en cada dificultad o en cada sufrimiento, ayúdanos a encontrar de tu gracia, ayúdanos a encontrar de tu bondad, a recordar tan hermosas promesas que tú nos has dado de estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a atesorar esas recompensas que por tu infinita gracia tú nos das, para que seamos bienaventurados no en el futuro, sino en el presente, para que seamos bienaventurados, hijos tuyos, verdaderos creyentes que te aman y te siguen por amor a tu santo nombre. Bendice tu iglesia, Señor, y edifícala por medio de tu Santo Espíritu, y que esta palabra que hemos aprendido podamos llevarla a la práctica en nuestras vidas. Para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.